Iniciamos Reto Contable con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador público certificado Javier Rodríguez Izquierdo. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en una edición más de Reto Contable, patrocinado por la Universidad Tecnológica de Tabasco y realizado y organizado por el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco. En esta ocasión tenemos el gusto de tener en nuestros estudios al contador Ramón Pérez Morga y al contador Víctor Solís Cruz. Dos contadores con amplia experiencia en el ámbito profesional. Dentro de las inquietudes y cuestionamientos que nos han hecho llegar a través de las diversas redes sociales, hay un tema en particular que nos ha llamado mucho la atención, y ese tema es el arrendamiento. Yo quiero tener un activo, pero no como empresario. ¿Qué me conviene más? ¿Adquirirlo totalmente o arrendarlo? Para eso tenemos aquí la presencia de nuestros expertos. ¿Y qué nos podría decir, contador Ramón, qué nos conviene más a los ciudadanos, a los empresarios? ¿Qué figura usar, adquisición o arrendamiento? Para empezar con el tema. Muchísimas gracias, contador Javier. Agradecido de estar aquí una vez más. Y bueno, como diría la canción, todo depende, ¿no? De qué necesitamos, qué es lo que queremos. Debemos de identificar bien las características de los contratos. Yo lo que siempre les digo a mis clientes es, antes de hacer todo eso, háblenme para estudiarlo. ¿Por qué? Porque hay contratos de arrendamiento financiero, de leasing, que son exactamente iguales a los de la compra. Entonces, ahí vamos viendo cuál conviene o cuál no conviene. También las necesidades de la empresa. Oye, yo voy a crear una empresa, a lo mejor voy a trabajar para el gobierno y sé que en este sexenio me va a ir bien, pero el sexenio que viene, ¿quién sabe? Pues utilizo el leasing y ya de ahí lo voy matando conforme voy adquiriendo mi ingreso, y cuando termine mi actividad, pues ya me olvido de todo eso, ¿no? Normalmente yo siempre recomiendo la compra, sobre todo hace muchos años que el leasing era exageradamente caro. Hoy las empresas que dan estas opciones como que han ido modificando la visión, dan otros servicios, por ejemplo, el leasing en computadoras, que te dicen, te las rento 3 años, pero yo me encargo de que estén al 100. Entonces dices tú, bueno, eso sí me conviene porque puedo estar exigente de que las computadoras estén al 100, mientras que si las compro, luego lo voy a pensar para mejorarlas o para que estén al 100 y todo eso, ¿no? Dependerá mucho del giro de la empresa, pero sí es muy importante que se acerquen a un especialista para ver qué conviene más. En años pasados, en un estudio, yo veía que un leasing salía el doble de caro que la compra de un vehículo. Hoy ya no es así. Entonces dependemos de eso, ¿no? Muy bien. Contador Víctor, ¿qué podemos entender por la palabra leasing? El ciudadano común que estará escuchando qué es leasing, pero ¿qué es en sí? Perdón. Bueno, para entender lo que es el leasing, primero tendríamos que tener en claro los conceptos de arrendamiento y arrendamiento financiero, arrendamiento puro, por así decirlo, y arrendamiento financiero. Leasing como tal, pues es el anglicismo, ¿no?, de la palabra arrendamiento, pues, o sea, se refiere a eso, pero en términos generales se ha tomado como la definición del arrendamiento financiero. Entonces, el arrendamiento puro es el cual en el que el arrendador es el propietario del bien y le otorga el uso o goce de ese bien a un arrendatario por un tiempo determinado y bajo ciertas condiciones, ¿no?, estipuladas en un contrato de arrendamiento. Generalmente en el arrendamiento puro el mantenimiento o los gastos del bien sí corren por parte del arrendador. En contraste, el arrendamiento financiero, como definición como tal, es un medio como entre que financiamiento y tener una opción de tenerlo como en renta, pero con opción a compra al final. Entonces, en el arrendamiento financiero se entiende que el propietario del bien financia la adquisición del bien, por lo tanto se conserva la propiedad, pero le otorga la posesión al arrendatario. Entonces le entrega el bien
en arrendamiento financiero, incorporando intereses, impuestos y ese tipo de cuestiones, y con opción a que al final se entregue una cuota, ya sea significativa o simbólica, para que el que tiene la posesión ya sea el propietario final de dicho bien. Entonces, como por ahí, en definición exacta, eso es lo que se debería de hacer. Ahora, en la realidad yo he visto que han mezclado los conceptos o han adecuado para que el arrendamiento financiero, o en el caso que es el más común que vemos día a día es en los vehículos, ¿no? Que te ofrecen el leasing, el arrendamiento financiero, pero en sí la propiedad del vehículo ya es tuya desde el momento en que firmas el contrato, tan así que cuando tienes la opción de compra, tú tienes que venderles el vehículo de vuelta, ¿no? No es como que nunca fue tuyo y que ahora sí va a serlo por fin, ¿no? De ese tipo de cuestiones fiscalmente y legalmente son puntos finos para determinar si en realidad, por ejemplo, una deducción de inversiones o una deducción normal procede en el sentido de que era un arrendamiento como tal o es un medio de financiamiento solamente al que le estás queriendo llamar arrendamiento, ¿no? Sí, acabas de mencionar algo muy interesante. ¿Podemos decir que el leasing puede ser una estrategia fiscal para deducir en mayor cuantía una inversión en algún activo? Definitivamente no, pero cuando llegan a la agencia, los vendedores, con todo respeto, siempre te dicen, y lo puedes deducir totalmente. Al 100%. Al 100%. Y yo me quedo, bueno, me pongo a explicarle o no, y luego tenemos esa controversia con los clientes, y la norma es muy clara, tanto la norma financiera como la norma fiscal. Cuando tenemos un arrendamiento mayor a un año, cuando precede también este tema de opción a compra, pues realmente lo que queremos es como que jugarle al vivo muchas veces de que lo meto como arrendamiento y así sale totalmente. Y hay que tener cuidado también con el CFDI porque el CFDI ya lo empieza a marcar como arrendamiento. Yo particularmente tengo una empresa que tiene varios vehículos así y que en la anual ya me apareció la parte de arrendamiento de vehículos cuando era arrendamiento con opción a compra. Y precargada en la declaración anual ya venía como arrendamiento. Y yo, oye, pero sí estoy tomando el criterio donde no lo voy a considerar un arrendamiento, sino una deducción de inversiones. ¿Y por qué lo voy a considerar así? Porque la norma sí lo marca, ¿no? Entonces, lo que nos dice la norma es que en estos casos donde el arrendamiento es mayor a un año, donde hay una opción a compra y todo, pues lo debemos de considerar un activo. ¿Con qué valor? Con el valor que aparece en el contrato del bien. Ya de ahí empezamos a manejar todos los demás conceptos de los intereses y vamos viendo cómo vamos registrando toda esa parte. Pero por un lado va a ser el activo, el valor del bien, y por otro lado el pasivo, la deuda, ¿no? Esto complica a la hora de explicárselo a un cliente y luego se enfadan porque dicen, no, pues a mí el vendedor me dijo tal cosa y yo sí lo agarré. Entonces por eso siempre es importante de que en este tipo de decisiones échenle una llamadita a su especialista, pregúntenle, asesoren y también hagan una corrida financiera, porque a lo mejor sale muy contraproducente hacer un arrendamiento financiero y nosotros creemos que está bien. Hoy en día viene una ola de críticas desde Estados Unidos que claramente dicen el arrendamiento financiero es quemar el dinero, ¿no? Tampoco hay que ser tan pesimistas, tenemos que estudiar cada caso para saber, oye, es que a mí no me conviene tener activos, por la razón que sea, prefiero simplemente rentarlos, a lo mejor porque es un proyecto de 2 años, empresas que están metidas en la refinería y que saben que durante la construcción son 3 años. Nos vamos a reunir varios socios y cómo le vamos a hacer mañana para vender todos los activos y ponernos de acuerdo y demasiado rollo, vamos a rentarlos. Ok, perfecto, ahí sí es una buena idea. Pero si soy una empresa de 50 años que ya todo está bien establecido y quiero un vehículo, adquirir el vehículo en leasing pretendiendo que lo voy a hacer totalmente deducible como una estrategia legal es muy equivocado. Y usted, estimado auditorio que nos escucha a través de 102.5 FM, Sintonía UTAP, ¿cuáles son sus dudas con respecto a este tema tan interesante? Cada caso, como bien decía el contador Ramón Pérez Morga, es diferente, son diferentes circunstancias. Contador Víctor,
Tú comentabas ahorita fuera del aire que tuviste una experiencia en cuanto a este sentido. ¿Qué nos puedes decir de los resultados que obtuviste? ¿Realmente es benéfico para ti, obviamente en tu caso, en tus circunstancias? Es que es lo que estaba yo comentando, ¿no? En un término general o un término real, el arrendamiento financiero o el leasing, como le estamos llamando, se debe de ver como un medio de financiamiento, o sea, no como un medio para rentar, porque no es un arrendamiento puro, pues, o sea, el bien es tuyo, o en el caso, por ejemplo, en la adquisición de un vehículo, ¿no? Yo en mi caso lo adquirí en arrendamiento financiero en leasing, pero por facilidades de financieras, no fiscales, ¿no? Porque fiscalmente, no, como dice el contador Ramón, en realidad no es un arrendamiento, ¿no? Y la ley, si ahí se estipula que el vehículo es mío desde el primer inicio, la factura del vehículo sale a mi nombre desde el día 2 que yo adquiero el crédito y eso, el bien es mío, ¿no? Yo lo que estoy pagando es un financiamiento, ¿no? Entonces, tan así como le decía que la factura sale a mi nombre desde el primer momento, y al momento de regresar, entre comillas, el bien, yo tengo que vendérselo a la financiera, ¿no? O sea, eso tiene más que claro que es mío desde un inicio, ¿no? O sea, en un arrendamiento el bien no sería de mi propiedad como tal, y en un arrendamiento puro estamos de acuerdo que en ningún momento yo tengo que venderlo o regresarlo de ninguna otra forma más que entregarlo físicamente, ¿no? Regresarlo y ya ahí se finiquita, ¿no? El arrendamiento, ¿no? En el caso de leasing, yo siento que hay que verlo más como un medio de financiamiento, un medio en el cual generalmente en el caso de los vehículos dejan una parte por financiar a futuro. Por lo tanto, los pagos quedan como que entre comillas más económicos, ¿no? A corto plazo. Y si uno tiene una expectativa de que en un futuro pudiera haber mejores condiciones de pago, pues igual tomarlo. Si no, pues no. Pero por el lado fiscal, yo como dice el contador, no hay una facilidad, no realmente no hay una disposición real que me permita deducción al 100%, ni mucho menos, ¿no? Lo único que me pudiera garantizar algo así es que el bien no sea mío, ¿no? Y que una agencia te rente el vehículo y te gaste te pague los servicios. Porque como dije al inicio, en un concepto real de la palabra arrendamiento, el mantenimiento del bien corre por parte del arrendador, ¿no? Totalmente. Tú te limitas al pago de tus rentas y de disfrutar el bien y regresarlo cuando ya no lo ocupes y cuando tu contrato finiquite. Uh-huh. Sí, porque muchas empresas realmente acuden a estas figuras por decir, oye, si yo adquiero el vehículo, voy a deducir un porcentaje que me permite la misma ley cada año. En cambio, si lo arrendo, puedo deducir como un gasto al 100%. ¿Qué tan ventajoso es eso o qué desventajas? Es que venden esa idea porque te lo quieren vender como un arrendamiento puro. Así es. Pero no lo es. No lo es propiamente. Y que inclusive, aunque fuera arrendamiento puro, pues también tenemos tope. Hay limitados. Es lo que sea. Y ahí empiezan, en cuestión de ventas, le empiezan a vender. Y ¿sabes qué? Pues como el límite son 200 pesos diario, pues nada más te puedo cobrar 6,000 pesos. Y por eso vemos esos leasings de que sácalo baratos. Ya 5,000 pesos, 3,500. Como que para tratar de volverse atractivo con esa limitante, y te cobran otra cosa. ¿Sabes qué? Son 3,500 pesos de la renta y 5,000 pesos del mantenimiento que te voy a hacer dentro de un año. Entonces sí. Dices tú, ¿cómo está esto? ¿no? Ya no es rentable, ¿no? Ya estamos simulando más que otra cosa, ¿no? Evidentemente, otra vez, hay que ver la característica de cada contrato. No estoy diciendo que todos los leasing sean malos, porque sí he visto algunos que son bastante atractivos. Como bien decía el contador Víctor, la facilidad del arrendamiento financiero, pues es la tema del apalancamiento, de que te lo dan un poquito más fácil. Por arrendamiento financiero, tómalo ya, ahí luego vemos. Lo quieres sacar de contado, por lo menos hoy en día en vehículos no te los quieren vender. Un arrendamiento puro, pues también tienes que ver de dónde viene el vehículo y muchas cosas, ¿no? Otra de las cosas importantes que a veces nosotros queremos copiar o emular de Estados Unidos,
pues son todos estos temas de apalancamiento, de inversiones, donde nosotros vemos, oye, el clásico video, ¿no? En redes sociales de, mira, en vez de comprarte una casa grande, tú compras 4 departamentos, los sacas a crédito, los rentas, vives de las rentas y ya vives en tu departamento y ya luego así te vas haciendo. Pues sí, pero esa era una teoría de Estados Unidos cuando las tasas de interés eran del 0%, del 1%, ¿no? Pues ahí es bien fácil. Pero en México, que nos acercamos y vas a ver un plan de estos en 18% de interés, pues ya dices tú, oye, no está tan fácil, no nos ya va a se salir, complica, o sea, no nos va a salir uh-huh. tan bien. Esa es la parte que nosotros debemos de entender. Por eso yo siempre explico cuando vemos el tema de estados financieros, el rubro de resultado integral por financiamiento. Porque nosotros podemos tener 2 empresas con las mismas características, las mismas ventas, los mismos costos, los mismos gastos, tener el mismo resultado, pero resulta que en otro país los intereses son del 5% y aquí son del 20%. Prácticamente. Entonces resulta que en un lado pagaste 200,000 pesos de intereses y en el otro 1,000,000. Entonces le perdiste 800,000 pesos a tu utilidad. ¿Por qué? Solo por el tema de los intereses, solo por la tasa de interés. Entonces así es de vital el ver esas características, ¿no? Invitarlos siempre a revisar también el CAT, el costo anual total, porque resulta que a lo mejor la tasa de interés te la ponen bien bonita, pero la comisión por apertura, el seguro de vida, el seguro del auto, duplican esa tasa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de leer esos contratos. Y en función de los requisitos, porque pudiéramos pensar de que a través de un arrendamiento financiero o leasing, pudiera yo acceder más rápido a un vehículo o algún bien nuevo. Mediante, si me voy por un crédito normal, ya ves que cómo están complicados los requisitos de las instituciones financieras. ¿Hay mayor facilidad para las empresas adquirir un arrendamiento financiero con los requisitos que solicitan? No, es como bien decíamos, o sea, en realidad es otro medio de financiamiento. Al final de cuentas es un crédito que se está adquiriendo. O sea, no es un contrato con la financiera para renta, sino es un contrato de crédito. Entonces, los requisitos son exactamente los mismos: comprobación de crédito, buró, de ingresos, declaración anual, todo ese tipo o de sea, situaciones. Es donde podemos apreciar que es un crédito, o sea, no es un arrendamiento. O sea, la financiera y la concesionaria en ningún momento son arrendador, son otorgadores de crédito. Se les llama arrendamiento financiero porque lo que están tratando de emular es el rollo de pago de rentas, porque el bien pudiera ser devuelto, entre comillas, al final, pero en realidad no es devuelto, es vendido y vuelvo a iniciar un crédito nuevo con otro vehículo, ¿no? Por ejemplo, cambiando, ya no hablemos, por ejemplo, de vehículos. Yo donde he visto un tema de arrendamiento que a veces yo creo que está mejor es en el tema de máquinas copiadoras. En el tema de máquinas copiadoras profesionales, Canon, ¿no? Esas enormes. Ahí es un arrendamiento a veces puro y a veces es financiero. ¿Pero por qué? Porque el arrendador en este caso financia la adquisición de una máquina copiadora para un negocio. Y mientras adquiere el bien y sí se queda con la propiedad, cobra la renta al arrendatario, pero sí se hace cargo de los mantenimientos. Porque ahí ya estamos viendo un caso un poquito más acercado al concepto de arrendamiento financiero como tal. Pero al final, en el caso cuando es arrendamiento financiero, la posesión de la copiadora sí es... O sea, no está opción de devolverla como tal, sino sí es necesario que al final sea propiedad del arrendatario. Cuando es arrendamiento puro, que también lo maneja, la máquina incluso a veces no es nueva, pero te la rentan, le dan mantenimientos y ahí sí, en cualquier momento, al finalizar contratos, te la renuevan, te la cambian por un modelo más reciente y ya se llega a otros acuerdos, ¿no? Pero ahí el modelo sí está un poquito más, más definido, ¿no? Más apegado a la realidad. Yo por lo que estamos comentando en el caso de vehículos, yo siento que ahí está muy desvirtuado, ¿no? O sea, o está disfrazado para temas de venta, ¿no? Pero no para temas fiscales en realidad, ¿no? Fiscalmente no hay es un beneficio, medio de ¿no? financiamiento como tal y ya.
Sí, o sea, está muy desvirtuado tanto por parte de los arrendadores como la persona que quiere rentar un vehículo, ¿no? Claro. Pero en otros temas, como tú dices, por ejemplo, las copiadoras. Ahora, lo que sí es muy cierto, al menos no tengo conocimiento de que haya muchas empresas que se dediquen a ese tipo de figura en bienes muebles. Por ejemplo, computadoras, salvo las copiadoras, que es la única. Claro. No sé. Bueno, es un negocio que va creciendo porque se va vendiendo como tal, porque hoy en día dicen que la sociedad ha cambiado y que ya no quieren compromisos, entonces el simple hecho de decirte toma esto, úsalo, pero no va a ser tuyo, se vuelve atractivo, ¿no? Por las consecuencias de mantener un bien. Hay que tener muy en claro la definición de qué es propiedad, qué es posesión para poder entender estos conceptos. Ok, propiedad es mío, posesión podrá ser tuyo, pero yo lo tengo, ¿no? Y no me lo puedes quitar. O sea, no me lo puedes quitar a como tú quieras, aunque sea tuyo en propiedad, porque lo tengo yo en la posesión. Y quien tiene la posesión puede usarlo a discreción. Claro, dependiendo del contrato, ¿no? Sí, el sí. contrato Sí, va a porque- establecer, que- oye, sí, ¿sabes claro. qué? Vas a tener una fotocopiadora, pero tú debes de estar encargado que la zona en donde esté bien protegida, que no le vaya a llover, que no vaya, Con aire acondicionado, por las con temperaturas, sobre exacto, todo aquí en Tabasco, ¿no? No porque sea tu posesión, tú puedes ponerlo en el rayo del sol y, Claro. y que se llueva y todo eso, ¿no? Porque al final del día, si se rompe, si deja de funcionar, pues sí, en ese mismo contrato yo voy a estipular cuánto te voy a cobrar y muy probablemente le voy a poner el doble del valor en el que está en el mercado, ¿no? Como un castigo para que tú lo puedas, Para que te obligue a para que cuidarlo. aprendas, no más que otra cosa. Entonces sí, tenemos que ver bien y como opción de negocio yo también lo puedo ver atractivo, ¿no? ¿Cuántas empresas no puede haber que necesiten ciertos activos? Normalmente deben de ser de una cuantía mayor para que sea atractivo y empezar a simular, bueno, a ejercer este tipo de financiamiento con opción a compra. Para terminar, aunque no obviamente queda mucho, ¿no?, por hablar, como contadores, ¿qué opinan en sí ya en concreto? ¿Es recomendable, le recomendarían a su cliente contratar un arrendamiento financiero o irían por un arrendamiento puro? Okay. Bueno, en mi caso yo soy más tradicionalista, ¿no? Yo de buenas a primera digo, cómpralo. Al final del día, puedo hablar de un caso en particular, un vehículo que compré hace 10 años, me salió 280,000 pesos. Y hoy si lo quiero vender, todavía lo puedo vender en 100,000, 120,000 pesos. ¿Cuánto le perdí, por así decirlo? 160,000 pesos. Entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque lo utilicé 10 años. Entonces, cuando un arrendamiento financiero, a veces en la mente de la persona queda que cuando se pasan los 4 años ya los vehículos ya no tienen valor, ya no sirven. Uno siempre dice, no, es que después de 4 años ya no sirve y me quiero evitar la venta. Pero esa venta son los 110,000, 120,000, 400,000 pesos que tú estás recuperando que en el arrendamiento financiero no los vas a recuperar, ¿no? Entonces, yo vi el ejemplo de otra persona que igual compró un carro más o menos de ese valor, terminó pagando lo mismo que yo, pero a la mitad del contrato. Y cuando le dijeron, ahora para terminarlo de pagar, tienes que pagar 120,000 pesos, dijo, ¿cómo? ¿No? Entonces, él perdió todo su dinero porque no pudo recuperar nada y aparte, si quería el vehículo, tenía que pagar un poco más. ¿Qué es lo que comunicas? Entonces, estos casos, estoy hablando de hace muchos años, donde yo sí veía un abuso en esta figura, con tal de vendérsela al cliente, sí se disparaba el costo de la adquisición. Hoy en día sí lo veo más competitivo y sí creo que no es tan fácil decidir, ¿no? Pero de buenas a primeras yo siempre digo, checa bien si no lo puedes comprar y hacerlo tuyo, porque siempre hay un valor residual, ¿no? Siempre queda un valor que tú puedes recuperar el día de mañana, ¿no? A diferencia de un arrendamiento financiero. Sí, yo Muchas creo gracias. que... ¿Usted, contador? Yo creo que mi recomendación sería, como bien dijo el contador Ramón, todo está en el contrato. O sea, todo está en lo que te estipule tu contrato y tus posibilidades financieras. Si te conviene, o yo creo que como dice, tradicionalmente yo recomendaría, si te alcanza y puedes, cómpralo, y si es financiado, un financiamiento normal, porque ya sabes cuántos intereses son, a cuántos años, y al final es tuyo sí o sí, o sea, ya de entrada es tuyo, ¿no?
Si las condiciones financieras te convienen en un leasing y en el cual tú tienes un saldo al final y no tienes problemas de revalidar un crédito al final del plazo forzoso del leasing, pues igual y si te conviene, pero no verlo como que le estás, como dicen, agandallando, ¿no? O como que te quieres pasar de vivo, de que por ahí es arrendamiento y me lo tienen que ver como arrendamiento porque no lo es, sino verlo como una opción más de financiamiento de la concesionaria, de la agencia, de la financiera, y ver cuál de los dos te conviene. Y como dice también, hablarle a tu contador, hablarle a tu asesor, y explicarle, mira, en estos dos planes, esto es lo que me ofrecen, y yo creo que ahí podemos asesorar un poquito mejor en cuál pudiera convenir, ¿no? Financieramente y fiscalmente también. Sin duda alguna, la frase, ya no necesitas un contador, es totalmente falsa. Nunca ha sido cierto. ¿Sí? Hoy, un tema tan común, definitivamente para la sociedad en general, sí necesita un contador, incluso hasta para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Porque el papel del contador no es nada más fiscal, es claro. Cuestiones financieras, cuestiones de costos, cuestiones de auditoría. De toma de decisiones. Y obviamente toda esa información que produce en su conjunto coadyuva a la toma de decisiones de los empresarios. Correcto. Pues muchas gracias, mi estimado contador Ramón Pérez Morga, contador Víctor Solís. La verdad, se agradece como siempre su participación. Gracias por la invitación. No, pues el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco, en el afán de difundir estos temas que a veces consideramos no importantes, pero que ante la ciudadanía en general, los empresarios, ya sea persona física, persona moral, sí es de mucha importancia y siempre necesitamos conocer cuando menos lo más esencial de los temas. Estamos a la orden en nuestras redes sociales, en sintonía UTAP 102.5, FM, en la página de Facebook, de YouTube. Ahí cualquier duda, comentario, pregunta, háganoslas llegar, por favor, y con mucho gusto le daremos respuesta en el siguiente programa. Muchas gracias por acompañarnos hoy, contadores. Muchísimas gracias. Y esperamos verle pronto por aquí nuevamente. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Has escuchado Reto Contable con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco AC y la conducción del contador certificado Javier Rodríguez Izquierdo. Los esperamos en la próxima. Universidad Tecnológica de Tabasco, excelencia académica, innovación con sentido social. Sintonía UTAP 102.5 de frecuencia modulada.